Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un miércoles de muchas bendiciones, de muchos resultados y que el Señor haya provisto todas sus necesidades. El día de hoy vamos a tratar el tema quizá más importante, el tema más central de nuestra vida como creyentes después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese tema es descubriendo a nuestro peor enemigo. Pero antes de iniciar con el tema, quisiera que me acompañaran para que oremos al Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que su palabra sea sembrada en el corazón y produzca fruto abundante para su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo a romper todo yugo que pueda estar limitando, Señor, nuestro avance y nuestro crecimiento en ti. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y nos libere de toda atadura, de toda prisión, de toda cautividad en nuestras mentes, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tu palabra, Señor, se vuelva vida en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Como mencioné al principio, el tema de esta noche es descubriendo a nuestro peor enemigo. La mayoría de nosotros los creyentes pensamos que el diablo es nuestro mayor enemigo. Sin embargo, el diablo no puede hacer nada en nosotros a menos que cuente con un aliado que es verdaderamente el peligro. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Génesis. En Génesis, la serpiente vino y tentó a Eva. Pero la serpiente no fue la que hizo pecar a Eva. La serpiente no fue la que hizo pecar a Adán. Adán y Eva pecaron y cayeron por su propia decisión. Eso quiere decir que si la serpiente no hubiera contado con la alianza de algo en la vida de Adán y Eva, no hubieran podido pecar, no hubieran podido caer. De tal manera que el peor enemigo de Adán y Eva, y también nuestro, no es el diablo. El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y ese nosotros mismos es algo, cuando me refiero a nosotros mismos, me estoy refiriendo a algo que hay en nuestro propio corazón. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9 algo que no nos va a gustar y algo que muchas veces se pasa de largo en la enseñanza de la palabra. Pero Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Noten que dice que es el más engañoso que todas las cosas, y ahí es donde está el verdadero peligro. Lo más importante de la guerra espiritual no sucede fuera de nosotros. Lo más importante, o la guerra espiritual más importante, sucede en nuestro propio corazón. Es cierto que en nuestro corazón ya habita Dios, pero hay una parte en la cual todavía no hemos rendido, y esa parte es la parte del yo, es la parte que en alguna medida lo rendimos, pero en alguna medida también está
todavía vigente, es lo que la palabra de Dios llama la carne. Es la parte de nuestro corazón donde se aloja la iniquidad, la perversidad. Realmente el yo es la iniquidad y la perversidad en nosotros. De Romanos 7:21 al 23 nos explica claramente esto, o nos lo muestra. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note que lo que nos lleva cautivo no es el diablo. Lo que nos lleva cautivo es lo que está en mi mente, el yo, la iniquidad. Eso es lo que me lleva cautivo. Y este yo tiene tres aliados que nos enseña también la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notemos dos cosas o algunas cosas importantes en este pasaje. Primero, amar al mundo significa buscar las cosas del mundo, dejar que las cosas del mundo me controlen. Y esas son tres cosas: los deseos de la carne, o sea, mis pasiones, es quererle dar gusto a mis pasiones, hedonismo se llama eso. Los deseos de los ojos, que es quererle lo que quiero, lo que veo quiero, y eso se llama codicia. Y la vanagloria de la vida, que es la exaltación de mí mismo, y eso se llama orgullo. Las tres cosas tienen que ver con el yo, porque las tres cosas producen autogratificación y autoexaltación. Y las tres lo hacen, que es lo contrario a lo que Dios busca de nosotros, lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice que estos deseos, estas cosas que están en el mundo, son enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque van en contra de la voluntad de Dios para usted y para mí. La palabra de Dios nos lo enseña muy claramente en Juan capítulo 3, versículo 30. Dice: es necesario, ojo, no es una cosa electiva, o no es una sugestión, o sugerencia, perdón, es un mandamiento y es una necesidad. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan 3:30. También en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, ya no me busco gratificar a mí mismo, ya no me busco exaltar a mí mismo, sino busco agradar a Dios y exaltar a Dios a través de Jesucristo. También Jesús nos lo enseñó muy claramente, y es una enseñanza que está en los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y es: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue su yo, tome su cruz. Y tomar mi cruz significa tomar todo lo que hay en mí que quiere alimentar el yo y que se opone a la voluntad de Dios, y llevarlo a la cruz, hacerlo morir. Y entonces sígame, obedézcame. De hecho, la razón por la que tantas veces nos cuesta obedecer a Dios es porque el yo se está oponiendo. La obediencia es la forma. La obediencia a Dios, la obediencia a la palabra es una forma de crucificar al yo. Es la forma.
No hay otra. Es la forma de crucificar al yo, la obediencia a Dios. Cuando yo me someto a Dios, entonces estoy poniendo a mi yo en servidumbre. Estoy negando a mi yo. Estoy ejerciendo el dominio propio que Dios me da sobre el yo. En Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 8, también nos habla de esta enemistad y de la importancia que le tomemos atención a este tema, porque muchas veces nos vamos por otros temas de enseñanza, a veces incluso hasta de historias de la Biblia, pero el tema central de lo que nos corresponde a nosotros en la vida cristiana lo vamos dejando a un lado. Pero Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8, que es un capítulo que es en las Biblias que tienen titulados los capítulos o los segmentos, dice la vida en el Espíritu, nos manifiesta claramente la importancia y la relevancia de ponerle atención a este conflicto y de trabajar para resolver ese conflicto en nuestro hombre interior. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Ahora pues, y este pasaje, estos 8 versículos son la introducción al resto del capítulo que se trata de la vida en el Espíritu. O sea, es el punto central, el punto toral, el punto más importante que debemos considerar para la vida en el Espíritu. Dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme al yo, sino conforme a la obediencia a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme al yo, no andamos conforme a lo que siento, a lo que pienso, sino conforme al Espíritu, que es conforme a la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Voy a tomar la primera frase, o una frase nada más, de Romanos 1:2, que nos va a servir de base para ir entendiendo a este nuestro peor enemigo. Dice la palabra: los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme a la carne es darle gusto a la carne. ¿Y de qué manera le damos gusto a la carne? Sí, ya dijimos que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero en términos actuales, en términos prácticos, ¿a qué se refiere eso hoy? Primero que nada, se refiere a la búsqueda de la autogratificación. ¿Y qué significa la autogratificación? Es darme gusto en lugar de agradar a Dios. Otra forma es la autoexaltación, que es exaltarme, alabarme o buscar recibir en lugar de exaltar a Dios. La autodeterminación es otra forma en la cual se manifiestan estas tres cosas que son enemigas de Dios. Y la autodeterminación significa seguir mis propios pensamientos, deseos, emociones, etcétera, en lugar de seguir al Señor. De seguir los caminos que me parecen derechos en mi propia opinión,
pero su fin es camino de muerte, como nos lo enseña Proverbios 16:25. En el cristianismo actual hay un problema, y es que mucha gente camina supuestamente en el cristianismo guiado por, es que sentí en mi corazón o pensé en mi corazón. Mire, si pienso en mi corazón, o si sigo lo que pienso en mi corazón, o si sigo lo que siento en mi corazón, eso significa que puedo estar siguiendo esa parte engañosa y perversa que hay en mí. Esa no es una guía segura. La guía segura es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, que es la antorcha que nos ilumina. Es la palabra de Dios. Es a la palabra y al testimonio a lo que nos debemos referir, no a lo que siento o a lo que pienso. Eso no es seguro. La palabra de Dios sí es segura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera una dirección segura. Por experiencia le puedo decir, he sentido muchas cosas en mi corazón, o he pensado muchas cosas en mi corazón a lo largo de mi vida como creyente, y cada vez que me ha pasado eso, en una buena cantidad de oportunidades, lo que he ido es a romperme la cara en algún lado. Porque no es una guía segura. El seguir mi corazón o el seguir los pensamientos de mi corazón no es una guía segura. La guía segura es la palabra de Dios. Es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y la conozcamos con intensidad. Jesús no nos instruyó a leer la palabra. Dios en ninguna parte nos instruye a leer la palabra. Es a meditar en ella de día y de noche para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos debe guiar, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones. Cuando nos dejamos guiar por los sentimientos o nos dejamos guiar por las emociones, entonces estamos siguiendo nuestros propios pensamientos y estamos siguiendo la autodeterminación. Y todas estas cosas que voy a mencionar lo que hacen es alimentar el ego, fortalecerlo en lugar de menguarlo, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso todos son exaltarme a mí mismo. Autogratificación significa agradarme a mí mismo. Autodeterminación significa determinarme a mí mismo. Y entonces, ¿dónde queda Dios en todo esto? Dios solo queda como un anexo. Dios solo queda como algo secundario. Esa es la realidad de todos los autos. Ponen a Dios en segundo lugar. O sea, levantan el ídolo del yo. El peor ídolo que nosotros podemos tener es el ídolo del yo. Ese es el más grande, ese es el fabricante de los demás ídolos. Para encubrirse fabrica otros ídolos. El deporte, el trabajo, la escultura del cuerpo, las adicciones, etcétera, etcétera. Pero eso solo está encubriendo al verdadero responsable y al verdadero enemigo de todos mis problemas y al verdadero creador de todos esos ídolos. El verdadero creador de todos los ídolos es mi yo. Ese es el que levanta trono en el corazón para desplazar a Dios. Por eso el tratamiento de lo que es el orgullo y la soberbia en la palabra de Dios es tan fuerte. Si vemos el libro de Jeremías y si vemos el libro de Isaías en los primeros 36 capítulos o 37 capítulos que se refieren a todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, eso se refiere básicamente a la destrucción de los ídolos que la soberbia, el orgullo, la jactancia y la arrogancia del hombre, del ego del hombre, ha levantado en su propio corazón negando a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Y recuérdense lo que le dice Samuel a Saúl, que
La rebelión es como pecado de hechicería, de idolatría, y la obstinación como idolatría. ¿Y de dónde vienen la rebelión y la obstinación? Del yo, de un yo grandote, ¿sí? Y este es un tema que no nos gusta, porque es un tema que ataca directamente o que pone el dedo en la llaga de la verdadera causa de todos nuestros problemas. Y todos queremos evadir esa responsabilidad. Adán la evadió, Eva la evadió, echándole la culpa a otro de sus problemas, cuando realmente la responsabilidad es nuestra. El problema no está afuera. El problema no está en la esposa que tengo, ni en los hijos que tengo, ni en la familia que tengo, ni en el trabajo, ni en el sueldo que gano, ni en la iglesia, ni en el gobierno. El verdadero problema está adentro de mí, en ese yo que no se quiere rendir y que busca autoexaltación y autogratificación y autodeterminación y todos los autos que se nos puedan ocurrir. Ese es realmente el verdadero problema del ser humano. Pero y de nosotros como creyentes también, es la situación que Dios va tratando en nuestras vidas paso a paso para perfeccionarnos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es ir socavando ese yo que tan fuertemente está aferrado en nuestro corazón y que se niega a morir y que se niega a ceder el control. Entonces por eso es la batalla entre el espíritu y la carne, el espíritu tratando o el espíritu mermando la carne, pero la carne resistiéndose a morir. Esa es la verdadera, la guerra espiritual más importante que nosotros podemos librar. Pero sigamos con otras cosas que alimentan el ego. La autosuficiencia. Y autosuficiencia significa, en otras palabras, no necesitar de Dios, separarme de Dios, aunque sea parcialmente. Es simple y sencillamente decidir, ok, esta área de mi vida la manejo yo, aquí Dios no se mete. Eso puede suceder, por ejemplo, en los negocios. En el mundo, el sistema de negocios es un sistema totalmente diabólico que busca o se dirige por la codicia. Y entonces algún empresario que que es creyente, no voy a dudar que sea creyente porque conozco algunos así, son creyentes, van a la iglesia, sirven en la iglesia, pero el día lunes que entran a sus negocios, se olvidan de lo que la palabra de Dios dice respecto al área de negocios y comienzan a funcionar como funciona el mundo. Eso es hacer a un lado a Dios. Es autosuficiencia, es decirle a Dios, mira, yo no te necesito en mis negocios. Eso sí, sí lo necesitamos para que nos prospere, pero no necesitamos para tomar las decisiones de negocios, ¿verdad? Sí, lo necesitamos para que bendiga el negocio, pero no lo necesitamos para resolver las decisiones que tenemos que tomar en el negocio. Eso se llama autosuficiencia. No necesariamente pueden estar manifestadas en nosotros al 100%, porque ya Dios, por el Espíritu Santo, mora en nuestro corazón y ha ido mermando el ego. Tener esas cosas parcialmente funcionando en nosotros de una manera muy sutil, de una manera muy engañosa, porque perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. Entonces necesitamos estar siempre despiertos a todos estos autos para no seguir alimentando el ego y no seguir fortaleciendo al ego en la batalla entre el espíritu y la carne. El otro tema que también ahora es, antes de ese voy a tocar otro, la autosugestión. La autosugestión es ser independiente de toda influencia ajena a mí. O en otras palabras, hacer a Dios a un lado y seguir mis propias ideas. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Es pensar que no necesito a Dios en algunas cosas de mi vida. Hay una frase que aquí en Guatemala es muy común.
y que he escuchado que muchos cristianos la usan en relación a Dios y a su palabra. Y es, sí, la Biblia dice, pero, ese pero, ya anuló lo que la Biblia dice. Ese pero significa, voy a seguir mis propios pensamientos. No estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, sí, la Biblia, y va a tocar un tema álgido y me va a perdonar, pero si me paro en los pies de alguien es para su bendición, no es por ninguna otra cosa. Y esto se refiere, por ejemplo, a los diezmos. Sí, la Biblia dice que diezmemos, pero en el Nuevo Testamento no dice nada de los diezmos, lo cual es totalmente falso. Se lo puedo demostrar en algún otro momento, pero este no es el objetivo de esta enseñanza. Pero Jesús habló de los diezmos y los apóstoles hablaron de los diezmos. Pero cuando decimos esa frasecita, ¿verdad? Sí, los diezmos, pero, sí, pero. Ahí quiere decir, no voy a obedecer la palabra. Sí, hay que perdonar, pero eso quiere decir, no voy a perdonar. O sí, hay que amar, pero eso quiere decir, no voy a amar. Esos son sutilezas del ego para que nosotros no obedezcamos la palabra. Otra, y esta sí también es poner el dedo en la llaga, y es la famosa autoestima, que hoy se menciona tanto, no solo en el mundo, ahí en el mundo es natural, pero que lo mencionemos en el cristianismo, que lo mencionemos en la iglesia, y que dediquemos al tema de la autoestima para fortalecer la autoestima, eso es totalmente trágico. ¿Por qué? Porque la autoestima significa la estimación de sí mismos, no siendo nada por sí mismos. Porque nada de lo que tenemos, nada de lo que podemos y nada de lo que hacemos es nuestro. Todo nos es dado del cielo. Todo es un regalo de la gracia de Dios. Nada es nuestro. Son cosas que Dios puso en nosotros y nos dio por su gracia, no por merecimiento. Pero la autoestima nos lleva a pensar que todo nos lo merecemos, incluso que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Y algunos están por ahí declarando, exigiendo, decretando, arrebatando, cuando todo es por gracia. No necesito arrebatar nada, no necesito decretar nada, no necesito exigir nada. ¿Por qué? Porque todo Dios me lo da por gracia, no por merecimientos. No me lo merezco. Lo único que nosotros realmente sí nos merecemos por nosotros mismos es la muerte y el infierno. Porque eso sí nos lo ganamos nosotros. Pero todo lo que significa la vida del creyente nos fue dado por gracia. Eso nos fue dado como un regalo de Dios. Y no solo la salvación. No es que la salvación sea por gracia y el resto de la vida de creyente sea por obras. De ninguna manera. Tanto la vida, tanto la salvación como la vida del cristiano es por gracia. La palabra de Dios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él ya nos hizo aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos selló con el Espíritu Santo para la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia, que somos para la alabanza de la gloria de su gracia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se exalte, para que no haya autoexaltación. Entonces, ¿qué autoestima? ¿Qué hay en mí que valga la pena? Que sea mío. ¿Sabes qué es lo único que hay en mí? Que es mío, ese corazón engañoso y perverso, o esa parte de mi corazón engañoso y perverso. Todo lo demás es una obra de Dios en mí por su gracia. Por lo tanto, yo no merezco nada, Él lo merece todo. Y recibo todo con agradecimiento porque es su gracia, su regalo de amor hacia mí,
que me lo ha dado. Y cuando Dios no me da algo, no es que no me lo quiera dar, es que me está protegiendo, porque ese algo no me va a hacer ningún bien. Los sí de Dios me bendicen, pero los no de Dios me protegen. Y todo eso es por su gracia. Si Dios me diera todo lo que yo pidiera, me arruinaría. ¿Por qué? Porque estaría fortaleciendo mi ego. Por eso dice, te voy a conceder todo lo que sea conforme a mi voluntad. ¿Para qué? Para que no sea mi ego el que se fortalezca con las respuestas, con las bendiciones de Dios, sino Él sea el glorificado. La autoestima es ignorar que todo lo que tenemos, podemos y hacemos de bueno viene del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 17. La autoestima nos lleva sutilmente a estimarnos a nosotros por encima de los demás, a tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Nos lleva a estar por encima, a colocarnos por encima de los demás y muchas veces también a colocarnos hasta por encima de Dios, porque es tan grande la autoestima que pensamos que Dios nos debe hacer caso a nosotros y no nosotros a Él. La autoestima es totalmente contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice la palabra ahí que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, no que nosotros nos estimemos superiores a los demás, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos y que veamos por lo de ellos también como vemos por lo de nosotros. Otro auto que tengo es la autorrealización, y la autorrealización significa sentirnos agradados con nosotros mismos y nuestros logros en lugar de darle la gloria a Dios. Y esto puede ser muy sutil también en nosotros los cristianos, porque puedo decir gloria a Dios, pero por dentro, ay, qué bonito, ¿verdad? Que bien lo hice, que soy topado, soy bueno para esto, ¿verdad? ¿Sí? Es cuando nosotros estamos preocupados. Eso sucede cuando le decimos gloria a Dios por un lado, pero por el otro lado estamos preocupados del que dirán, de crear una imagen, de aparentar ser algo que no somos. Eso es la autorrealización. La autoconmiseración es centrarnos en nosotros mismos para llamar, y en nuestras desgracias generalmente, para llamar la atención de los demás para que solucionen nuestras situaciones, en lugar de centrarnos en Dios, que transforma situaciones y que puede transformar todas nuestras situaciones en bien. Es decir, levantamos un ídolo a través de la meditación. Aparentemente estamos levantando el ídolo de los demás para que nos ayuden, cuando lo que realmente nosotros estamos buscando es la autogratificación y la autoexaltación de una manera negativa, pero la estamos buscando de todos modos. De todo esto, que podría seguir hablando de muchos autos más, pero se me va a acabar el tiempo, pero sí es importante recalcar varias cosas al respecto de esto. Estas palabras suenan bonitas, suenan atractivas, suenan emocionantes, suenan incluso hasta autojustificables, pero son presentadas así, de manera engañosa por el diablo y la carne, a través de la forma como piensa el mundo, para ocultar la verdadera intención de estas cosas, que es, en el caso de los no creyentes, mantenerlos como enemigos de Dios sin que reconozcan su necesidad de Dios. Y en el caso de los que sí somos salvos, y esto, lo de los no creyentes lo podemos ver muy claramente en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32, que yo le llamo la escalera de la degradación, que mantiene a la gente alejada de Dios, enemiga de Dios, por el orgullo, por la autoexaltación. Y por el otro lado, en los creyentes, todos estos autos nos llevan a
robarnos la vida en Cristo, la plenitud de la vida en Cristo en nosotros, como es el caso de lo que nos enseña segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 8, que dice que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, y no solo en el mundo, sino aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que serán, y ahí hay un chorro de características de lo que serán estos amadores de sí mismos, y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, hombres que quieren agradarse a sí mismos, hombres y mujeres, ¿verdad? Personas que quieren agradarse más a sí mismos que a Dios. Y todo eso derivado de un yo que no ha sido procesado por Dios y que no hemos querido llevar a la cruz y dejarlo ahí crucificado. Al fortalecernos, ¿y cómo nos roba? ¿Cómo es posible que todo estos autoayuda, autoconmiseración, autoimagen, autoestima y todos los demás autos, nos llevan a robarnos la vida, la plenitud de la vida en Cristo? Dice, todo esto está, todos los autos están fortaleciendo el yo, y eso hace que se incremente el orgullo, la soberbia, la vanidad, la jactancia, la arrogancia, todo lo cual es resistido por Dios. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 6 y en 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia es lo que nos provee todo lo que Dios tiene para nosotros: salvación, perdón de pecados, vida eterna, sanidad, restauración, liberación, salud, libertad, plenitud, amor, seguridad, aceptación, perdón, bienestar, crecimiento, prosperidad en todo, relaciones personales, interpersonales bendecidas, propósitos cumplidos, etc. Todo lo que el ego quiere alcanzar por sí mismo, orgullo. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, si nosotros crucificamos ese ego, lo vamos a alcanzar por la gracia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que alcancemos. El yo lo quiere alcanzar por sí mismo, para jactarse, para enorgullecerse. Pero Dios nos lo quiere dar gratuitamente a través de nuestra vida como creyentes, por su pura gracia. En el cristianismo, el yo nos puede desviar a derecha o a izquierda, torciendo nuestro camino. Y hay dos corrientes muy evidentes, pero que eventualmente también podemos estarlas viviendo de una manera sutil. Uno de esos desvíos es el legalismo. El legalismo se concentra en la autoexaltación, aunque también obviamente siente autogratificación. Y el libertinaje es enfocarse en la autogratificación, que también conlleva autoexaltación. Entonces el libertinaje y el legalismo, que son los enemigos de la gracia, son dos enemigos de la gracia, son resultado de un yo sumamente fuerte y crecido, aun cuando reconozcamos la salvación en Cristo Jesús. Pero no hemos avanzado en ese proceso del discipulado, que significa hacer morir al yo en nosotros, negarlo. Cuando la palabra nos enseña, y aquí otro punto importante es que cuando la palabra de Dios nos enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, se refiere, entre otras cosas, precisamente a aquellos que tienen un yo fuerte, un yo no procesado en Dios, para hacerlos caer, para hacerlos tropezar.
Por eso es que Dios nos enseña a examinar nuestros caminos, no los caminos de Él, no lo que hemos caminado guiados por Él, sino a examinar nuestros propios caminos, los caminos que nosotros sentimos, los caminos que nosotros pensamos, aunque lo encubramos de espiritualidad o lo querramos espiritualizar o mitificar, pero que en realidad son los pensamientos de ese perverso y los pensamientos engañosos de ese perverso corazón que todavía, o de esa parte del anida la perversidad. Entonces necesitamos examinar nuestros caminos y volvernos a sus testimonios, volvernos a la obediencia. Eso es lo que nos enseña el Salmo 119, 59. Eso nos va a evitar. Mire, cada vez que usted piense, y esa es una de mis oraciones el día de hoy con respecto a esta enseñanza, cada vez que usted manifieste, es que yo sentí en mi corazón, quiero que se recuerde que ese corazón es perverso y engañoso y que puede estar equivocado y que mejor busca la dirección de Dios a través de su palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted diga, es que yo pienso, cuidado, esa es una llamada de atención para que vayamos a la palabra y confirmemos lo que estamos pensando y busquemos la dirección del Espíritu Santo para verificar que lo que estamos pensando sea absolutamente cierto. Hay demasiado. Mire, una de las cosas que ha invalidado mucho el ministerio de los profetas en este tiempo es que hay demasiada gente diciendo yo sentí en mi corazón de parte de Dios, y Dios no habló. Dios no habló. En muchos de esos casos Dios no habló. Tengo una colección de supuestos sentí de parte de Dios decirte esto que no tenían nada que ver con Dios. No tenían nada que ver con Dios. Eran simplemente sentimientos o más bien emociones o pensamientos engañosos del corazón de las personas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Por eso en este tiempo también la palabra profetiza que van a haber muchos falsos profetas, maestros y falsos ministros, etc. ¿Por qué? Porque van a estar enfocados en ese yo siento. Hombres amadores de sí mismos más que de Dios. No quiere decir que no amen a Dios, pero se aman más a sí mismos que a Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y quiero terminar esta enseñanza con dos preguntas o con manifestarle acerca de dos preguntas que nosotros necesitamos hacernos. La pregunta más importante que nosotros podemos hacernos y respondernos, y obviamente alinear nuestra vida a eso, es ¿a qué? No es a qué voy a dedicar mi vida, sino a quién le voy a dedicar mi vida. La pregunta más importante es ¿a quién le voy a dedicar mi vida? De eso va a depender a qué cosas me voy a enfocar. ¿Le voy a dedicar mi vida a Dios? ¿Voy a consagrar mi vida a Dios? ¿O voy a consagrar mi vida al yo? Un camino lleva a la vida. El otro camino lleva a la muerte. Por supuesto que el camino del yo parece un camino amplio y una puerta grande. Y el camino de Cristo parece una puerta chica y un camino angosto. Pero uno lleva a la muerte y el otro lleva a la vida. Por eso es importante responder esa